Hola, buen día, Dios te bendiga. Te saludo afectuosamente en esta bella mañana, un poco fresca del lunes 6 de abril. Son aproximadamente las 7:45 de la mañana y aquí estoy listo para dar mi aportación en estos días de cuarentena con una palabra de parte del Señor que espero pueda edificar tu vida. Quiero hablarte de un hombre llamado José. Tú puedes encontrar esta historia que te voy a compartir en el libro de Génesis capítulo 37. Y quiero decirte que es muy importante que nosotros tengamos sueños en la vida. Y no me refiero a lo que te ocurre mientras duermes después de haberte comido unas 20 quesadillas y 40 entomatadas y 10 tortillas de harina con mantequilla y queso, sino que me refiero a la capacidad de ver, a la capacidad de mirar lo que todavía no es, eso que llaman soñar despierto, esa capacidad de echar a volar nuestra imaginación y pensar cosas inimaginables, pensar cosas absurdas en ocasiones, pensar cosas que no en el ámbito natural probablemente en este momento no serían posibles, pero el punto de cuando soñamos, cuando tenemos esa clase de sueños, es que podemos entrar en el ámbito de la fe, porque mientras no ejercitemos esa capacidad de soñar, no podríamos entrar en el ámbito de la fe, porque la fe, según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Eso es la fe. Según la definición de fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Son cosas que todavía no tocas, no ves con tu vista natural, sin embargo ya las estás imaginando. Y cuando las imaginas y Dios te dice que te las va a dar, entonces entras al ámbito de la fe y lo puedes lograr. Por eso Dios nos dio la capacidad de soñar. Y esta capacidad de soñar la vemos en operación cuando somos más niños. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi hijo Josías, que tenía como 2 o 3 años de edad, y le regalaron un caballito de madera. Era un palo de escoba, y ese palo de escoba tenía una cabeza de caballo que era de tela llena de algodón. Y él se agarraba a correr en la sala con su caballo, y diciendo, oh, 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 y corriendo, y corriendo, y corriendo, y lo veías entrar en cada cuarto, imaginándose que iba arriba de un caballo. Y recuerdo que le decía, porque todavía no hablaba él, todavía no hablaba bien, y decía mi oh, oh, es mi oh, oh, no le decía caballo, sino que le decía es mi oh, oh. Y así lo llamaba su oh, oh. Y él se agarraba a correr. Él se imaginaba que iba en una película de vaqueros, una caricatura de vaqueros. Se imaginaba que era un vaquerito. Entonces, recuerdo que por esa época, por ese tiempo, vinimos a la que ahora es nuestra casa, pero estaba en obra negra. Esto fue allá como en el 2009. Estaba en obra negra la casa y recuerdo que vinimos a hacer limpieza porque había una persona haciendo trabajo de albañilería. Y no teníamos ventanas todavía, pero estaban revocando las paredes y queríamos venir a hacer un poco de aseo, ¿no? A darle amor a la casa y nuestros primeros cariñitos como familia. Y recuerdo que llegamos y nos faltaba una escoba. No había suficientes escobas para barrer, solamente traíamos una y queríamos usar otra porque llegó una familia que nos quería apoyar. Entonces me llevé a Josías a comprar la escoba, fuimos a la tienda de la esquina y compramos la escoba y ya llegamos a la casa y en eso llegó la familia que nos iba a apoyar y saludaron a Josías y así, Josías, ¿cómo estás? Y le agarraron la cabecita y jugando con él y le preguntaron, ¿dónde andabas? Y dijo, fuimos a comprar un oh, oh.
Él veía aquella escoba como un caballo, ¿no? Él veía la escoba que compramos como un caballito que usaba él para jugar en la casa. Y bueno, así son los niños, ¿no? Así son los niños, se imaginan, hacen un castillo en su casa, hacen un trono de una silla toda rota y de una escoba rota, del palo de escoba hacen un cetro de madera, este, sueñan ser princesas, ser príncipes. Es una capacidad natural que los niños tienen, pero que perdemos en la medida que vamos creciendo. Y al perder esa capacidad de tener sueños, también perdemos nuestra capacidad de activar nuestra fe, porque el mundo nos domestica, nos mete una mentalidad de esclavos, una mentalidad de empleado, una mentalidad de lo natural, y dejamos de movernos como seres espirituales, y dejamos de ejercer esa capacidad espiritual que se llama fe. Cuando alguien se convierte a Cristo, también tiene esa capacidad de creer, de moverse, de orar por las personas, de compartir el evangelio cuando es recién convertido. Lamentablemente esa capacidad de soñar y de ejercitar la fe en los creyentes se pierde en la medida que la persona se va llenando de información, se va llenando de conocimiento y deshabilita las manos. Llenarnos solo de conocimiento y no ejercitarnos en la fe nos deja entumecidos, nos deja inhabilitados para movernos y desarrollarnos en el ámbito espiritual. Por eso Jesús dijo que si no fuéramos como niños no veríamos el reino de los cielos, porque un niño tiene la capacidad de soñar y de ver más allá, de creer, y es algo que tenemos que recuperar en estos tiempos. Creer que esto va a pasar, que esto va a quedarse atrás. Y por eso en estos días quiero hablarte de la importancia de soñar y no clavarnos con lo que está pasando en el mundo. Ya basta de tanto estar hablando de lo que pasa en el mundo. Vamos a hablar un poquito de sueños, un poquito de a buscar en el baúl de los recuerdos esos sueños que olvidamos, esas ideas y proyectos que los dejamos guardados para después y que nunca materializamos. Hoy sería una buena oportunidad para planificar, para proyectar, para creerle a Dios, para pensar en ellos. Bien, te hablaba de un joven llamado José. Génesis capítulo 37. Vemos que este joven llamado José, a sus 17 años, más o menos de mi edad, a sus 17 años, apacentaba las ovejas de su padre e informaba de la mala fama que sus hermanos tenían. Informaba a su padre de la mala fama que sus hermanos tenían. Y este joven tuvo unos sueños. Dios le mostró unos sueños que en ese momento él no interpretaba correctamente, pero que cuando nosotros leemos la historia, vemos que Dios le mostró que lo pondría como alguien grande, lo pondría como un gobernador, lo pondría como una persona de autoridad, lo pondría, como nosotros sabemos al leer la palabra, lo pondría como gobernador de la nación más poderosa de Egipto, para administrar los recursos, para administrar las cosechas, los graneros, y alimentar a todo el mundo. Sería un proveedor de alimento para todo el mundo, no solamente para Egipto. Pero eso ocurrió 23 años después, 23 años después, perdón. En el momento que te estoy contando, Génesis 37, Génesis 37, él tenía 17 años de edad. Pero a los 17 años de edad, este joven, a quien Dios le dio unos sueños extraordinarios, a sus 17 años él ya sabía administrar el negocio de su padre. Ya era responsable de las ovejas de su padre, las apacentaba. Esas ovejas representaban el negocio del padre, la empresa del padre, de la familia, de la empresa familiar. Y estas ovejas eran las que se utilizaban parte para comer. A la mayoría le quitaban, en el tiempo de esquilar las ovejas, les quitaban la lana para comercializarla, para intercambiarla por otros bienes, para confeccionar prendas, tela, ropa de vestir. Era el negocio familiar, y a los 17 años este muchacho ya cuidaba esas ovejas.
Cuidar esas ovejas implicaba tener la responsabilidad de entregar cuentas bien, de que no se le muriera ninguna oveja, de pelear contra las bestias del campo que quisieran arrebatarle una. Tenía que entregar buenas cuentas y a sus 17 años este joven ya sabía de negocios familiares. Si algún día iba a administrar los negocios de una nación, bueno, tendría que empezar en casa. Tendría que empezar con el negocio de su familia. Aprender a cuidar, formar el carácter. Porque probablemente mientras otros andaban haciendo fechorías, porque ahí en ese pasaje dice que informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Es decir, mientras sus hermanos andaban en malos pasos, él andaba por la senda del bien, él andaba por la senda correcta, él andaba por la senda de la ocupación, de la responsabilidad, del trabajo, del emprendimiento. Él aprovechaba bien el tiempo que a sus 17 años, aplicándolo a nuestros días, mientras unos andaban de parranda, otros andaban perdiendo el tiempo en actividades no productivas, este muchacho ya estaba al frente del negocio de su padre. Y dice la escritura que él informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos, como ya te lo mencioné. Esto habla de que era un joven distinguido, era un joven diferente, era un joven que no se dejaba llevar por las malas compañías, ni era atrapado por las tentaciones del mundo, ni se iba por la senda por donde se va la multitud. Él tenía claro su camino, tenía claro su asignación, su proyecto de vida. Por eso tenía conductas diferentes. Y esas conductas eran diferentes a sus hermanos. Era distinguido. Tan distinguido que su padre le regaló una túnica de colores. Obviamente esa túnica de colores tenía un sentido profético. Porque el Padre, nuestro Padre Celestial, lo estaba distinguiendo por medio de su Padre terrenal con esa túnica de colores. Esa túnica que lo hacían diferente. No solamente era algo que era mostrado por sus acciones, sino que Dios veía el corazón de este muchacho y por eso lo distinguió con esa túnica de colores. Y debido a esa túnica de colores, sus hermanos le tuvieron envidia. Debido a esa túnica de colores que lo hacía diferente, que lo mostraba diferente, sus hermanos le tuvieron envidia al punto de querer matarlo. La escritura dice que la excelencia despierta la envidia de las demás personas. La excelencia, en el libro de Proverbios, nos señala que la excelencia despierta la envidia de las demás personas. Y esto me recuerda cuando Caín y Abel, Génesis capítulo 4, presentaron cada quien su ofrenda delante del Señor. La escritura muestra que Caín trajo al Señor una ofrenda del campo. Pero dice la palabra que Abel trajo al Señor de lo más gordo, de lo primogénito, de lo primero, y se lo presentó al Señor. Y la escritura dice, y vio Dios a Caín y su ofrenda, y vio Dios a Abel y su ofrenda. O sea, vio primero a la persona y después lo que traía. Entonces Dios ve la actitud, Dios ve el corazón, Dios ve la motivación por la que nosotros hacemos las cosas. Es algo que está adentro y no solamente está afuera con acciones. Y el libro de Hebreos dice que Abel por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Habla de que esa ofrenda de lo primero y de lo gordo que Abel ofreció al Señor era una ofrenda con excelencia. Una ofrenda con excelencia que despertó el celo, la envidia de su hermano, quien se levantó para matarlo. Para matarlo. Vemos cómo a través de la historia el pueblo judío, por emplear algún ejemplo, ha sido perseguido. Y ha sido perseguido por su prosperidad, ha sido perseguido por la bendición de Dios manifestada sobre su vida. Me viene a la mente la persecución que tuvieron de parte de los nazis. Era un tiempo donde los judíos eran prósperos, se desarrollaban, eran empresarios, eran comerciantes, les iba bien. Y eso despertó la envidia del pueblo de los nazis. Y se levantaron contra ellos para matarlos, para despojarlos, para perseguirlos, porque la excelencia despierta la envidia, despierta persecución. Sin embargo,
debemos hacer las cosas bien, debemos hacer las cosas correctas, aunque despierte celo o envidia de parte de los demás, porque si hay sueños de parte de Dios, tenemos que perfeccionarnos, tenemos que agarrar experiencia y tenemos que hacer las cosas bien, bien. La Biblia nos dice que entonces los hermanos de José se levantaron contra él para conspirar, para matarlo. Conspiraron contra él para matarlo. Y la palabra nos enseña que un día que Jacob envió a José a donde estaban sus hermanos y llegó hasta donde estaban ellos, la palabra nos enseña que mientras José venía de camino, lo vieron a lo lejos y conspiraron contra él. Y dijeron, vamos a matar a este muchacho y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Vamos a matar a este muchacho y vamos a ver qué ocurre con esos sueños que nos ha contado. Y entonces llegó a donde estaban ellos, se levantaron contra él, le quitaron la túnica, la rompieron a pedazos y lo aventaron a un pozo con intenciones de matarlo. Esa era la intención. Sus propios hermanos se levantaron contra él para matarlo. Y aquí está este muchacho. De pronto la vida le cambia, las circunstancias le cambian. Este muchacho que de buen comportamiento, este muchacho responsable, este muchacho hijo de familia, distinguido por esa túnica, de pronto cae en manos de personas llenas de envidia, llenas de celo, que tratan de acabar con su vida. Y lo aventaron al pozo y yo creo que te imaginas este cuadro, ¿no? Este cuadro de este muchacho encerrado en ese pozo a sus 17 años, sin entender por qué sus hermanos estaban haciendo eso, porque él iba de parte de su padre, eran sus hermanos en la sangre, eran una misma familia, él no les había hecho ningún daño, pero ellos se levantaron de manera injusta, se levantaron de manera agresiva contra él, le quitaron la túnica, la rompieron y lo aventaron a él a un pozo. Son situaciones que se levantan en la vida, como te digo, en contra de todo lo bueno, de todo lo que se hace bien. Y lo bueno, lo mejor que podemos hacer en la vida es lo que Dios nos muestra, lo que Dios tiene para nosotros. Lo mejor que podemos hacer en la vida es realizar el propósito por el cual Dios nos dio existencia. Eso es lo mejor que podemos hacer en la vida. Podemos tener un trabajo, podemos tener una empresa, podemos tener muchas cosas, pero mientras no cumplamos los sueños de Dios para nuestra vida, entonces la vida seguirá su rumbo. El punto es que cuando nos decidimos a hacer los planes de Dios para nuestra vida, a caminar hacia allá, se va a levantar una oposición. Se va a levantar una tormenta, porque Satanás está en contra de tu propósito. Satanás está en contra de tu asignación. Satanás está en contra no solamente de que conozcas a Dios, sino que también está en contra de que te desarrolles de acuerdo al plan del Dios eterno. Él va a tratar a toda costa de que tú no conozcas al Señor. Mientras practiques una religión por tradición, por costumbre, sin entendimiento ni revelación espiritual, Él te va a tener tranquilo, te va a tener atado, ni siquiera te va a tomar en cuenta. Si no logra evitar que llegues a la iglesia, al camino de Dios, lo que va a tratar de impedir de que sirvas. Si no logró que recibieras a Cristo, va a tratar de retenerte como una persona apática al servicio, va a tratar de retenerte o estancarte como una persona indiferente ante las actividades. En fin, va a hacer que te conviertas en una persona religiosa, en un fariseo que conoce palabra, en un fariseo que conoce las escrituras, pero que se ha olvidado de lo esencial, que es la justicia, la misericordia y la fe, según lo que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 23, que son cosas que los religiosos y fariseos olvidan o descuidan, la esencia de la palabra, el amor al prójimo, el amor a Dios, contendiendo por defender una doctrina, contendiendo por defender una religión, pero sin verdaderamente mostrar el amor de Dios. Y si no logra el enemigo que detener tu servicio, entonces la tercera cosa que va a hacer es tratar de estorbarte en tu propósito.
tratar de que tú no descubras tu propósito, de que tú no te desarrolles conforme al propósito, conforme a la asignación que el cielo tiene para ti en esta tierra. Va a tratar de robar los sueños de Dios que Dios tenía contigo, en pocas palabras. Esto lo vemos en la escritura a través de la historia del pueblo de Israel, que Faraón no pudo evitar que salieran de Egipto. Había una palabra de parte de Dios para esa generación y Faraón se opuso. No quería que recibieran ese mensaje, no quería que creyeran ese mensaje. No pudo retenerlos en Egipto, entonces trató de tenerlos en el desierto para que no entraran a Canaán, y lo logró. Fue una generación que tuvo 40 años en el desierto, 40 años dándole vuelta a un ciclo de muerte, porque estaban esperando morir, porque no iban a entrar a Canaán, por no haberle creído al Señor. Los sueños de Dios es que ellos llegaran a Canaán. Los planes que Dios les mostró a ellos era: hay una tierra que les quiero entregar, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra donde ustedes van a comer el pan, no lo van a comer con escasez, es una tierra de vegas, de otates, es una vega, hay un lugar que se llama Vega de Otates aquí, es una tierra de vegas, de fuentes, de ríos, de tierra para sembrar, es una tierra, el Señor les decía, de donde vas a sacar material precioso de las piedras y de los montes. Vas a sacar hierro de las piedras y vas a sacar bronce de los montes. Esto nos habla de que ellos iban a entrar a una etapa de desarrollo, a una etapa de progreso, porque al llegar a ese punto ellos tenían que sembrar la tierra, ellos tendrían que aprovechar el agua, los recursos naturales que había en aquel lugar. Ellos tenían que, al momento de golpear las piedras y encontrar lo que había dentro de ella, el material que había dentro de ella, era el material como, eran materia prima como el hierro o el bronce, como ya te mencioné. Ellos tendrían que echar a andar la imaginación y empezar a descubrir qué podían hacer con el hierro y qué podían hacer con el bronce. Y entonces las ideas llegaron, las ideas se manifestaron, el cielo empezó a mandar una lluvia de ideas, y con aquellos materiales empezaron a crear los arados, las rejas, los trinches, las espadas, los cascos, y empezó una vida de desarrollo que hasta la fecha de hoy se siguen descubriendo cosas que se pueden realizar con el hierro. Ahora se emplean esos materiales para satélites, se emplean esos materiales para hacer aviones, pero todo empezó hace mucho con el descubrimiento de esos materiales, de esa materia prima. Pero ahí los quería llevar el Señor, ahí quería llevar a su pueblo, Israel, a esa nación que eligió para manifestar su poder. Sin embargo, este pueblo no le creyó, vio los gigantes, las noticias de los 10 espías que encontramos en Números capítulo 12, capítulo 13, el mal reporte que trajeron, y esta generación se quedó 40 años en el desierto, dándole vueltas al desierto, con un tabernáculo, con algunas actividades religiosas. Sin embargo, es interesante leer lo que dice Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7 encontramos que Esteban, en su defensa, cuando estaban acusándolo, encontramos que Esteban hace referencia a uno de los profetas, si no me equivoco es el profeta Oseas, el profeta fresa, Oseas, y Esteban hace referencia a este profeta diciendo lo que el Señor dijo a través del profeta, que ese pueblo que estuvo 40 años en el desierto en realidad no estaba rindiéndole culto a Dios, sino que tenían el tabernáculo de Moloc. Escuche, dice que ellos no estaban haciéndole culto a Dios durante esos 40 años, sino que habían levantado el tabernáculo de Moloc. Estaban realizando una rutina religiosa, se quedaron 40 años en una actividad religiosa carente de fe. ¿Por qué carente de fe? Porque no caminaron en la voluntad de Dios, porque no caminaron en el plan de Dios. El plan de Dios era darles Canaán, el sueño de Dios para ellos era darles esa tierra, pero ese pueblo no quiso creerles, se quedó en el desierto dándole 40 años, con altares, con sacrificios, con tabernáculo, con sacerdotes, con levitas, pero ellos no entendieron que el culto que estaban haciendo era a Moloc. Y así es la vida religiosa carente de la vida de Dios, porque la vida de Dios impartida en nosotros nos va a dar fe, nos va a desafiar a creerle a Dios, nos va a llevar al plan perfecto que Él tiene para nuestra vida, nos va a llevar al cumplimiento de su voluntad. Si nosotros caminamos como los israelitas en el desierto, sin una vida de fe,
si no somos una iglesia que evangeliza, que gana a los perdidos, si no somos una iglesia que tiene el sueño de transformar un barrio, una ciudad, una comunidad, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién le estamos celebrando culto? ¿Qué clase de actividades estamos realizando si no hay una vida de desarrollo, si no hay una vida de fe? La escritura es clara en Hechos capítulo 7 diciendo que este pueblo perdió el rumbo. O sea, Satanás los detuvo porque en ese desierto durante 40 años los tuvo en estancamiento hasta que murieron. Y Dios no nos ha llamado a morir en el desierto. Dios nos ha llamado, nos ha dado vida, nos ha dado existencia con un propósito. Dice el Salmo 139, versículos 16 y 17, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo una revelación que después escribió, una revelación donde él se veía en el vientre de su madre. Ojo, aquí quién se va a acordar de cuándo estuvo en el vientre de su madre, pero a él se lo reveló el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo le reveló ese momento en que estaba en el vientre de su madre, dice, mi embrión vio tus ojos. O sea, cuando yo era un embrión, pude ver tus ojos. Vio al Creador. Escuche esta parte. Es importante mirar al Creador. Es importante buscar al Creador. Es importante tener comunión con el Creador. Mucha gente puede vivir desarrollando una religión sin darse cuenta que está levantando un culto a Moloch, un culto a los ídolos, un culto a un Dios que no es el Dios verdadero, a tradiciones y costumbres, sin saberlo. Porque la Escritura nos habla acerca de que si ignoramos el conocimiento, si ignoramos la palabra del Señor, entonces podemos caer en cautividad y no lo sabemos. Y ahí estamos desarrollando una serie de actividades que están lejanas al Señor. El salmista dice que tuvo esa revelación donde su embrión vio los ojos del Creador. Dice, bien que fui formado en el vientre de mi madre. Así dice, en ese contexto de formación en el vientre de su madre. Pero dice que sus ojos vieron al Creador. Y no solamente vieron al Creador, sino que vieron un libro, un rollo en donde estaban escritas todas las cosas acerca de Él que después fueron formadas, que después fueron realizadas. Habla de un libro. Si lo está hablando en el contexto del Creador y dice que tenía un libro en donde estaban escritas todas las cosas acerca de Él, quiere decir que nuestro Creador generó o creó también, escribió un diseño, escribió un guión de la historia de nuestra vida. Escribió los planes por los cuales nos creó. Ahí están anotados tus caminos, mis caminos, nuestra asignación. Ahí están anotados los dones que se nos dieron, las habilidades, las capacidades. Ahí está el plan de trabajo para esta vida. Lamentablemente mucha gente pasa por la vida sin jamás descubrir ese plan, ese sueño, ese propósito, y mueren en el desierto, practicando una religión, practicando una vida de tradiciones, costumbres, y sin conocer al Dios verdadero, sin darse cuenta que hay un culto a Moloch, un culto a un Dios pagano, a un Dios que no es el verdadero Dios, al Dios que no es de la Escritura. Por eso es importante ir a las Escrituras, porque no por el hecho de que practiquemos una religión significa que estemos en la verdad. Dice, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay una libertad espiritual que tiene que venir a nuestra vida, pero vendrá como consecuencia de buscar a Dios. Vendrá como consecuencia, como resultado de encontrarnos con el Creador. Vaya a la palabra, vaya a las Escrituras, léalas. Ahí va a descubrir usted la verdad de Dios. Y usted va a decir, es que las trato de leer, no las entiendo. Bueno, yo comprendo esa parte, porque todos pasamos por ahí. Pero en la medida que cobramos interés en conocer la palabra, Dios nos va a dar sabiduría, Dios nos va a dar entendimiento, Dios nos va a dar revelación. Y después cuando usted escucha un mensaje de la palabra de Dios, va a venir a memoria eso que usted leyó y va a decir, es cierto, yo ya lo leí. Pero vaya a la palabra, vaya a las Escrituras. El punto es que José estaba en un pozo, estaba escondido como resultado de la envidia de sus hermanos. Porque Satanás se va a levantar para que tú no conozcas a Dios, se va a levantar para que tú no sirvas al Señor, y se va a levantar para que tú no cumplas tu propósito, tu asignación. Pero si tú caminas correctamente, si tú estás
con un corazón sincero y genuino, buscando al Señor, Dios te va a guardar como guardó a José. Contra José conspiraron para matarlo, pero no lo mataron porque Josué tenía clara la asignación que tenía en la vida. José tenía clara la asignación de parte del Señor y esos sueños lo mantuvieron vivo. Lo que nos mantiene en cobertura es estar en el propósito de Dios. Lo que nos mantiene en cobertura es estar caminando en la voluntad del Señor. Cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios, estamos pisando terreno peligroso. Cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios, estamos yéndonos por la senda que está sin cobertura, que está sin el respaldo del Señor. Pero cuando tú estás en el propósito de Dios, en el camino del Señor, entonces hay cobertura, hay protección de parte del Señor. Esto me recuerda a Abraham Lincoln, un hombre que fue presidente de los Estados Unidos. Y Abraham Lincoln tenía una asignación clara de parte del Señor. Él de niño practicó la doctrina presbiteriana. Él asistía a la iglesia presbiteriana. Él tenía bases evangélicas, él tenía bases escriturales, y esas bases escriturales que de niño le pusieron, le permitieron irse por el camino de la moral, por el camino del bien. Y cuando despertó a su propósito, porque él llegó a ser presidente de los Estados Unidos, y él en su tiempo le tocó luchar para establecer la abolición de la esclavitud, para acabar con la esclavitud en Estados Unidos, y se opuso contra una serie de intereses que estaban de por medio, porque los del sur de Estados Unidos se dedicaban a la siembra de algodón y tenían esclavos que los tenían, prácticamente estaban enriqueciéndose y enriquecidos por el comercio de esclavos. Y que Abraham Lincoln quisiera abolir la esclavitud era afectar intereses muy poderosos, era afectar intereses de gente que no se iba a desprender de esos esclavos tan fácilmente. Y esto llegó a dividir la nación, de manera que hasta hubo una guerra civil. Fíjate cómo por el propósito asignado de parte del cielo a este hombre llamado Abraham Lincoln, hasta la nación se dividió en una guerra cruel, en una guerra difícil. Hubo muchos muertos, muchos asesinados, porque el infierno mismo se levantó para detener la libertad de esos esclavos. Para que Abraham Lincoln llegara a la presidencia tuvo que pasar una serie de procesos, una serie de situaciones, pérdidas, perdió elecciones, se tomó unos tiempos después de perder elecciones, y parecía que ese sueño de llegar a ser presidente no se iba a cumplir, parecía que no se iba a lograr. Sin embargo, este hombre volvió a participar en las elecciones y llegó a ser presidente. Llegó a ser presidente de Estados Unidos, y en plena guerra civil, en pleno enfrentamiento contra los del sur, volvió a ser elegido. Para resumirte esta historia, finalmente logró la emancipación, logró la libertad de los esclavos, estableció la ley de la abolición de la esclavitud. Y en el segundo periodo, cuando volvió a ser presidente, al poco tiempo lo asesinaron. Al poco tiempo lo mataron de una manera terrible, de una manera traicionera, de una manera sanguinaria, ¿no? A traición lo mataron. El punto es que este hombre, hablando del propósito, se me desconectó hablando del propósito, este hombre se enfrentó a una serie de atentados, de traiciones, de dificultades que se levantaron contra el propósito que Dios le dio en la vida. No fue un pastor, no fue un evangelista, no fue un apóstol, no fue un ujier de iglesia. Digo, no estoy hablando mal de esas asignaciones. Lo que estoy hablando es que las operaciones de Dios, porque el libro de Corintios, 1 Corintios 12, habla de que hay operaciones de parte de Dios, hay ministerios de parte de Jesús, y hay actividades dentro de la iglesia que el Espíritu Santo hace.
Sin embargo, habla de operaciones de Dios. Y esas operaciones están afuera de las cuatro paredes de la iglesia. Esas operaciones están afuera de ese espacio que hemos abierto para compartir la palabra. Las operaciones que Dios hace, las hace aún fuera de la congregación, porque hay planes de parte de Dios. Y entre los planes de Él estaba darle libertad a los cautivos no espirituales, sino a los cautivos, a los negros que estaban esclavizados y siendo oprimidos duramente. Y levantó a este hombre. Y el propósito de Dios lo guardó porque él estaba caminando. Lo guardó en medio de esa guerra difícil, lo mandó en medio de toda la oposición, lo guardó en medio de todo lo que se levantó en contra, de todos los intereses que se tocaron, lo guardó el Señor, lo guardó. Y finalmente cuando se cumplió, parecía que ya fue el propósito por el cual viví, ¡pum!, lo mataron y para cualquiera pareciera un acto lamentable, pero sin embargo sabemos que algún día tenemos que partir de esta tierra. Algunos partirán de una manera, otros de otra forma. El punto es que antes de partir hay que cumplir esos propósitos de parte de Dios, y esos propósitos son mostrados muchas veces por medio de sueños. Que José llegara a pensar que iba a ser algún día gobernador de Egipto, de otra nación, de la nación más poderosa, parecía algo lógico, ilógico, algo terrible, algo lejano, algo incomprensible. Pero esos son los sueños que Dios pone en nuestra vida. Y si tú tienes vida aún, déjame decirte que tú tienes propósito, que tú tienes plan de parte de Dios. Y yo creo que este tiempo es una buena oportunidad para meditar qué estamos haciendo, dónde dejamos esos sueños, empezar a planificar que después de que pase esta tormenta, entonces tú caminarás hacia ese plan que Dios te mostró, hacia ese sueño. Si sobrevives a esta pandemia, es porque Dios te está dando una nueva oportunidad de caminar hacia allá, de enderezar tus sendas. Tal vez estás en un pozo en este momento, en un pozo como José fue lanzado a ese pozo. Tal vez te encuentras siendo perseguido, siendo presa de críticas, de señalamientos, de persecuciones, de puertas cerradas. Tal vez has encontrado puertas cerradas por todas partes, pero en momentos así, la única puerta que te queda abierta es la puerta del cielo, la puerta de arriba. José, estando en ese pozo, no tenía forma de mirar hacia los lados porque había pura pared, no había salida hacia los lados. Lo único que le quedó fue mirar hacia arriba. La única salida que encontró estaba hacia arriba. Y en el camino hacia la consecución de los sueños que Dios ha puesto en nuestra vida, llega el momento en donde lo único que nos queda es mirar hacia arriba. Cuando encuentras puertas cerradas a tu alrededor, cuando no hay nadie que te ayude a tu alrededor, cuando ni tu misma familia te ayuda, cuando ni tus amigos, ni la gente que te rodea te ayuda, entonces llega el punto donde Dios te pone en una posición donde lo único que te queda es voltear a Él, es buscarlo a Él. Y cuando volteamos hacia Él, cuando buscamos su rostro, entonces comienza el camino hacia la consecución de esos sueños. Porque un sueño extraordinario no es algo que se cumpla de un día para otro. Un sueño extraordinario no es como la historia de Cenicienta, que de un día para otro llega el príncipe y te saca de la casa de la madrastra, ¿no? Un sueño de parte de Dios va a encontrar oposición del mismo infierno, va a encontrar hostilidad de la gente que está a tu alrededor, que no va a creer lo que Dios te ha mostrado. Pero si tú te aferras a Dios y le buscas con todo tu corazón, créeme que Él te va a llevar, te va a guardar y te va a liberar de toda situación, de toda pandemia, de todo conflicto, de toda persecución, y finalmente llegarás allá. A José le costó cerca de 13 años o más llegar a ese punto, 13 años, llegar allá. No sé cuánto tiempo te vaya a llevar, pero hoy es tiempo de recuperar esos sueños, de sacarlos del baúl de los recuerdos, de buscar a Dios para que esos sueños se cumplan. Este tiempo aprovéchalo
para meditar en ello y buscar en Dios esa salida. Mañana te estaré compartiendo y durante la semana otras llaves, otros principios de la vida de José que encontramos durante el camino que le llevó llegar a ser gobernador de Egipto y cumplir finalmente los sueños que Dios le mostró. Pero es una buena oportunidad para meditar en los sueños de Dios. Los sueños de Dios contigo y conmigo. Los planes de Dios contigo y conmigo. Porque aunque Dios nos dio un propósito, nos dio una razón para vivir, nos creó para ser seres espirituales que tenemos la capacidad de comunicarnos con Él. Nos dio la facultad de poder relacionarnos con Él. Somos seres espirituales, somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Lamentablemente, como leemos en Génesis, la serpiente ha envuelto nuestra alma, nuestros sentidos naturales, y nos ha atrapado, como atrapó a Eva, a través de lo que la llevó a ver. La llevó a ver lo que no tenía que ver, lo que Dios les dijo que no vieran, y finalmente cayeron, ¿verdad? Y la serpiente se ha encargado de envolver nuestros sentidos naturales, de envolver nuestros pensamientos y de inhabilitar la vida espiritual, resignándola a una vida de religión. Pero Dios nos dio vida con un propósito y nos perdimos. Isaías dice que cada uno de nosotros tomó su propio camino. Nos descarriamos como ovejas, pero que puso en el Mesías, puso en Cristo, puso en Jesús el pecado de todos nosotros. O sea que el sueño de Dios es tan grande con nosotros, que nos dio a su Hijo. Porque Él vio que a través del sacrificio de su Hijo, tú y yo podíamos ser salvos. Porque déjame decirte que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte y todos hemos pecado. Romanos señala que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra. El pecado es muerte. Y Dios es un Dios de justicia, que no puede pasar por alto nuestros pecados. Es un Dios de justicia, que no puede fallar a su palabra. El reino de Dios es un reino incorrompible. En nuestra cultura latina, tan acostumbrados a ver la corrupción, tan acostumbrados a ver cómo las autoridades se corrompen, de pronto llegamos a pensar o a creer que el reino de los cielos también puede ser corrompible. Pero no, Dios tiene que cumplir su justicia, porque si Él no cumple su justicia, entonces todo el universo entra en caos, entra en desorden, y las tinieblas inundarían el reino de los cielos. Por eso Dios tiene que permanecer en justicia, porque de otra manera las tinieblas gobernarían ahí. Pero como Dios es justo y es bueno, Él dio a su Hijo por nosotros, para que cuando llegara el castigo por nuestros pecados, si Jesús se atraviesa, Él cargaría los pecados, las consecuencias de nuestros pecados. Él murió por nosotros. Precisamente esta semana empezaría la celebración en muchos países de lo que es Semana Santa. Sin embargo, hoy las cosas cambiaron, porque la Semana Santa que se estaba realizando había perdido sentido. Realmente no fue establecida por Dios esta semana, sino que la estableció la religión, porque no hay un día en específico que tengamos que celebrar la Semana Santa. La Biblia nos enseña que a través de la cena del Señor, nosotros tenemos memoria de su muerte y anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Habla de una vida anunciando su muerte, su resurrección y su venida. Pero en este tiempo es un tiempo en donde literalmente tenemos que estar en nuestras casas, como pasó en la Pascua que Dios sí estableció, y que fue en el tiempo de Moisés allá en Egipto, donde todos tenían que estar en su casa comiendo el cordero y poniendo la sangre en los dinteles de la puerta. Ese cordero que era símbolo de Cristo, que es símbolo de Cristo, y la sangre del cordero que es el símbolo de la sangre de nuestro Señor. Ese cordero es lo que tenemos que estar comiendo en nuestras casas. Es símbolo de la palabra del Señor. Si es una figura de Cristo, es un tiempo para estar comiendo
alimentándonos de la palabra del Señor en nuestros hogares. Es un tiempo para meditar en nuestros caminos. Es un tiempo para examinar nuestra vida espiritual y qué tanta comunión tenemos con el Señor. No digo estas palabras creyéndome una persona santa o mejor que otras, no, para nada. Soy una persona que día a día necesito de la gracia de Dios. Soy una persona que día a día busco o necesito del amor de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de cobijarme de Él. Soy una persona llena de defectos, pero que he reconocido mis fallas, mis errores, y busco en Dios esa cobertura que solamente Cristo real en nuestra vida nos puede dar. Cristo real en nuestra vida. Porque hay una situación que está aflorando el mundo. ¿Qué pasaría si esa situación te toca a ti? ¿Qué pasaría si te pega? ¿Y qué pasaría si te toca partir? ¿A dónde te irías? ¿A dónde partirías? Yéndonos de aquí ya no hay forma de cambiar de rumbo. Las decisiones se toman en vida. La decisión de entregar nuestra vida a Jesucristo se realiza en vida. Está establecido, dice el libro de Hebreos, que los hombres vivan una sola vez, mueran una sola vez, y después de eso el juicio. Habla de que un día todos nos presentaremos delante del Señor. Y el Dios, que es un Dios de amor, pero también de justicia, si ve a Cristo en nosotros, nos dará vida eterna. Pero si no ve a Cristo en nosotros, nos espera una eternidad lejos de Él. Por eso, en este momento, yo quiero que reflexiones en ese sueño que Dios tuvo contigo y conmigo. Ese sueño donde Él nos vio salvos a través del sacrificio de Cristo. Él pagó con lo más valioso, que es su Hijo Jesús. Él dio lo más valioso por nosotros, que es su Hijo. Es su Hijo. Y Él soñó con vernos a ti y a mí salvos. Pero para que se cumpla el sueño de Dios, tú y yo tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Te repito, no como una doctrina, y perdón que insista. Perdón que insista en que no tienes que verlo como una doctrina, sino que tienes que ver la vida de Cristo en ti. Una de las epístolas de Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tú tienes al Hijo de Dios en tu corazón. Tú tienes al Hijo de Dios dentro de ti. Si tú tienes al Hijo de Dios, el Espíritu Santo te dará evidencia, te dará testimonio, porque es lo que dice la palabra, que el Espíritu da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Y si no tienes al Hijo de Dios, bueno, hoy es una oportunidad para que el sueño de Dios se cumpla en ti. El sueño por el cual pagó el precio más elevado que podía pagar, porque Él te vio salvo. Él te vio enderezando tus sendas y cumpliendo tu propósito. Por eso hoy quiero invitarte a que hagas una oración muy importante. Una oración que, si no toca tu corazón, primero, en vano sería que lo repitas. Sin embargo, si al escuchar estas palabras algo se movió en tu corazón y estás dispuesto a hacer un cambio en tu vida, hoy puede empezar un cambio. Hoy puede empezar una nueva vida en ti. La Escritura asegura que el que está en Cristo es nueva criatura y que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Pero el que está en Cristo. La Biblia también dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice en Timoteo que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Y Juan 14:6 dice que Jesús señaló: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que todo nos lleva al punto de que Cristo es el camino que nos lleva al Padre. Cristo es quien nos perdona nuestros pecados y necesitamos a Jesús en nuestra vida. ¿Y sabes que puedes recibir a Jesús en tu vida en este momento? ¿Sabes que Él puede perdonar tus pecados? ¿Sabes que Él puede limpiarnos de toda maldad? Aunque a nuestros ojos nuestros pecados sean tan graves, tan terribles,
Él los puede limpiar. Aunque a nuestros ojos lo nuestro sea pequeño e insignificante, créeme que eso que tú consideras pequeño o insignificante, en la balanza de Dios no sales bien librado, porque está en contra eso pequeño. Y eso pequeño, que consideramos pequeño ante los ojos de Dios, ese pecado que no vale la pena mencionar, diríamos algunos, nos ponen en una balanza desfavorable. Pues por si es tan pequeño, ¿por qué no se lo entregamos? Si es tan pequeño, ¿por qué no se lo expresamos? Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Primera de Juan 1:7 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso yo quiero invitarte que cierres tus ojos allí en donde estés. Cierra tus ojos allí en donde estés. Y si estas palabras no lograron llegar a tu corazón, te animo a que las vuelvas a escuchar. Vuelvas a escuchar esta grabación y permitas que el Espíritu Santo hable a tu vida. Porque después de esta cuarentena hay un sueño que alcanzar. Después de esta cuarentena hay proyectos que aterrizar. Hay una vida que desarrollar. Pero ya no debes tener la misma vida. Tienes que salir mejor después de este tiempo. Tienes que salir un mejor ser humano, un mejor hijo de Dios, un mejor ser, un mejor empresario, un mejor trabajador, un mejor profesionista, un mejor padre, un mejor esposo. Tienes que salir mejor después de este tiempo. Pero para salir mejor necesitamos a Cristo. Necesitamos la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y sabes que esto está al alcance de una oración, a la distancia de una oración, de una simple oración. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Importante creer en el corazón, pero también importante confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Ahí donde estás, yo quiero animarte que cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo. Tal vez no sabes orar, tal vez no sabes pedirle al Señor, por eso te pido que repitas esta oración. Si tú sabes orar, bueno, con tus propias palabras vas a invitar a Cristo, vas a buscar al Señor, tal vez te vas a reconciliar con Él. Yo no sé qué vayas a hacer, pero si tú no sabes orar, no sabes cómo invitar a Jesús a tu corazón, yo quiero dirigirte y ayudarte en este momento, en esta primera oración, así como Jesús enseñó a sus discípulos. Y quiero que repitas lo siguiente: Padre, yo te pido perdón porque no he sido un buen hijo. Yo te pido perdón porque no he profundizado en mi vida espiritual. Yo te pido perdón porque he buscado cumplir mi voluntad y no tu voluntad. Yo te pido perdón porque he buscado mis propios sueños y han sido sueños egoístas. Han sido sueños propios y no tus sueños. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de ellos. Y en este momento, de manera voluntaria, yo tomo la decisión de entregarte mi vida, de poner en tus manos todos mis proyectos, todos mis planes, de poner en tus manos mis sueños personales para tomar tus sueños, los sueños que tenías destinados para mi vida. Yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Creo que lo levantaste de los muertos y mediante esa resurrección opera en mí una nueva vida. Recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bien, pues no se trata de que si sentiste o no sentiste algo. Se trata de una decisión que tomaste. Y es la decisión de recibir a Jesús. Si estabas en un pozo de desesperación como estuvo José, y miraste hacia arriba, algo así. Miraste hacia arriba, hoy se te ha abierto una ventana. Hoy se te ha abierto una ventana en el cielo. Hoy tu oración ha sido escuchada en el cielo a través de Cristo. A través de Él nos presentamos delante del Padre. Y estoy seguro que ahora el Señor te va a recordar esos sueños que te mostró en la infancia. El Señor va a poner esos sueños que no habías podido ver. Te va a dar la fe para que puedas hacer los cambios correspondientes. Tal vez tengas que cambiar de trabajo. Tal vez vas a perder el trabajo. Pero si llegas a perder el trabajo es porque vas a caminar hacia el propósito de Dios, hacia la consecución de esos sueños que Dios tiene para ti. Así que lo que venga a tu vida, dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que cuando caminas en el propósito, no importa lo que se levante en contra tuya, todo Dios lo va a encauzar para bien. El día de mañana continuaré con la historia de José. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, bueno, yo te animo a que pongas un saludito ahí al final, en los comentarios que se pueden escribir, y por ahí estaré orando por ti cuando los lea más tarde. Que el Señor te bendiga, que tengas un buen día. Pásala bonito.